¿Qué es la misa criolla? La misa criolla es una obra musical religiosa argentina, una composición folclórica que combina la liturgia católica con ritmos, instrumentos y melodías tradicionales de diversas regiones de América Latina. No es una misa en el sentido litúrgico estricto, sino una obra musical que sigue la estructura de la misa. ¿Quién fue el compositor principal de la misa criolla? El compositor principal de la misa criolla fue Ariel Ramírez. Su genio musical fue fundamental para dar vida a esta obra icónica. ¿Quién escribió las letras, textos litúrgicos, de la misa criolla? Las letras de la misa criolla son las del ordinario de la misa católica. Ariel Ramírez adaptó la música a estos textos litúrgicos universales. ¿Cuándo y dónde fue estrenada la misa criolla? La misa criolla fue estrenada por primera vez el 20 de diciembre del 65 en la sala de conciertos de la Universidad de Ciencias Sociales de La Plata, Argentina. Sin embargo, su presentación más conocida y que la catapultó a la fama internacional fue la grabación con el grupo Los Fronterizos. ¿Qué impulsó a Ariel Ramírez a componer la misa criolla? La inspiración para la misa criolla surgió de un viaje de Ariel Ramírez por el norte argentino a fines de los años 50, donde quedó impresionado por las misiones jesuíticas y el trabajo de los sacerdotes que evangelizaron utilizando las lenguas y costumbres nativas. También fue influenciado por el espíritu del Concilio Vaticano II, que promovió una mayor inculturación de la liturgia. ¿Qué instrumentos musicales son característicos de la misa criolla? La misa criolla se caracteriza por el uso de instrumentos folclóricos latinoamericanos como el charango, el bombo leguero, la quena, la guitarra criolla, el sicus y las cajas chayera. También suele incluir instrumentos de cuerda y percusión occidentales. ¿Qué ritmos folclóricos argentinos se utilizan en la misa criolla? La misa criolla incorpora una variedad de ritmos folclóricos argentinos, incluyendo la vidala, la baguala, la chacarera, el estilo pampeano, la cueca y el carnavalito, entre otros. Cada parte de la misa tiene un ritmo específico que le otorga su carácter distintivo. ¿Cuáles son las partes de la misa criolla? La misa criolla se compone de 5 partes principales, siguiendo la estructura del ordinario de la misa católica. Señor ten piedad, generalmente con ritmo de vidala o baguala. Gloria gloria a Dios en las alturas, con ritmo de carnavalito o taquirari. Credo creo en un solo Dios, con ritmo de chacarera trunca o estilo pampeano. Santo, santo, santo con ritmo de carnavalito. Cordero de Dios con ritmo de estilo pampeano o vidala. ¿Qué famoso grupo vocal interpretó la versión original más conocida de la misa criolla? El grupo vocal que realizó la grabación original y más famosa de la misa criolla fue Los Fronterizos, con la voz solista de Jaime Torres en el charango y el acompañamiento del coro de la cantoría de la Basílica de la Merced. ¿Cómo contribuyó el Concilio Vaticano II a la creación y aceptación de la misa criolla? El Concilio Vaticano II promovió una renovación litúrgica que permitía el uso de lenguas vernáculas y una mayor inculturación de la liturgia. Esto abrió las puertas para que obras como la misa criolla, que utilizaban elementos culturales locales, fueran aceptadas y apreciadas dentro del contexto católico. ¿Por qué la misa criolla es considerada una obra criolla? Se la considera criolla porque fusiona elementos culturales y musicales de la tradición latinoamericana, particularmente argentina, con la liturgia católica. El término criollo se refiere a aquello que es autóctono de América, producto de la mezcla de culturas. ¿Cuál es la importancia cultural de la misa criolla en Argentina? La misa criolla es un ícono de la música folclórica argentina y un símbolo de la identidad cultural del país. Ha trascendido las fronteras religiosas y se ha convertido en una obra apreciada por su valor artístico y su capacidad de expresar el espíritu del pueblo argentino. ¿Ha sido la misa criolla interpretada en otros idiomas? Sí, la misa criolla ha sido interpretada en numerosos idiomas alrededor del mundo, aunque su versión original en español es la más conocida. Su universalidad radica en la belleza de su música y su mensaje espiritual. ¿Qué impacto tuvo la misa criolla en la música folclórica latinoamericana? La misa criolla abrió un camino para la fusión de la música folclórica con otros géneros y temáticas. Demostró que las tradiciones populares podían ser elevadas a un nivel artístico y religioso, inspirando a otros compositores a explorar nuevas sonoridades. ¿Qué significa el término folclórico en el contexto de la misa criolla? En este contexto, folclórico se refiere al uso de ritmos, melodías, instrumentos y estilos vocales que son propios de las tradiciones populares de Argentina y América Latina,
En contraposición a la música clásica o académica europea. 16. ¿Qué papel juega la percusión en la misa criolla? La percusión, especialmente el bombo leguero, es fundamental en la misa criolla, ya que marca los ritmos folclóricos y le otorga a la obra su vitalidad y energía característica. ¿Cómo se relaciona la misa criolla con el concepto de inculturación? La misa criolla es un ejemplo paradigmático de inculturación, que es el proceso de integrar la fe cristiana con las culturas locales. En este caso, la liturgia católica se incultura en los ritmos y sonidos del folclore latinoamericano. ¿Qué voces solistas han interpretado la misa criolla a lo largo de los años? Además de los fronterizos, numerosos artistas han interpretado la misa criolla, incluyendo a Mercedes Sosa, Samba Kipildor, Patricia Sosa, y muchos otros coros y solistas tanto en Argentina como internacionalmente. ¿Existe alguna controversia o crítica en torno a la misa criolla? Aunque mayoritariamente aclamada, en sus inicios hubo algunas reticencias por parte de sectores más conservadores de la Iglesia, que veían con cautela la introducción de ritmos profanos en la liturgia. Sin embargo, estas críticas fueron superadas por la amplia aceptación y el impacto espiritual de la obra. ¿Cómo ha evolucionado la interpretación de la misa criolla con el tiempo? A lo largo del tiempo, la misa criolla ha sido interpretada de diversas maneras, desde las versiones más puramente folclóricas hasta adaptaciones con orquestas sinfónicas o arreglos más contemporáneos. Lo que demuestra su versatilidad y capacidad de adaptación. ¿Qué importancia tiene el bombo leguero en la misa criolla? El bombo leguero es un instrumento de percusión de origen argentino, hecho de tronco ahuecado y cuero. En la misa criolla, su sonido profundo y resonante evoca el latido de la tierra y es esencial para el ritmo de la vidala y la chacarera. ¿Cómo se diferencia la misa criolla de una misa litúrgica tradicional? La principal diferencia es que la misa criolla es una obra musical concebida para ser interpretada en conciertos o grabaciones, mientras que una misa litúrgica es un acto de culto y celebración eucarística dentro de la iglesia. Si bien sigue la estructura de la misa, no está diseñada para ser la misa misma. ¿Qué representa la misa criolla en el contexto de la identidad latinoamericana? La misa criolla representa la síntesis de la fe católica, que llegó con los conquistadores, y las ricas tradiciones culturales de los pueblos originarios y mestizos de América Latina, creando una expresión artística única y auténtica de la identidad regional. ¿Qué otras obras importantes compuso Ariel Ramírez además de la misa criolla? Ariel Ramírez compuso otras obras significativas en el ámbito del folclore y la música popular argentina, como Navidad Nuestra, con letras de Félix Luna, Mujeres Argentinas y numerosas canciones populares. ¿Ha sido la misa criolla interpretada en el Vaticano? Sí, la misa criolla ha sido interpretada en el Vaticano en varias ocasiones, incluyendo presentaciones ante papas como Pablo VI y Juan Pablo II. Lo que resalta su reconocimiento y valor a nivel internacional y eclesiástico. ¿Cómo influyó la experiencia de Ariel Ramírez en el norte argentino en la composición de la misa criolla? El contacto directo de Ariel Ramírez con las comunidades del norte argentino, sus ritmos, instrumentos y formas de vida, fue crucial. Absorbió la esencia de la música folclórica de la región, que luego plasmó magistralmente en la misa criolla. ¿Qué papel jugó Félix Luna en la obra de Ariel Ramírez relacionada con la misa criolla? Félix Luna fue un historiador, escritor y letrista argentino que colaboró estrechamente con Ariel Ramírez en otra obra importante, Navidad Nuestra. Aunque no escribió las letras de la misa criolla, su trabajo conjunto fue fundamental para el desarrollo del folclore argentino. ¿Cómo se logró la autenticidad de los ritmos folclóricos en la misa criolla? Ariel Ramírez investigó y se sumergió en las tradiciones musicales de diversas regiones, trabajando con músicos y folcloristas para asegurar la autenticidad de los ritmos y melodías. Su profundo conocimiento del folclore fue clave. ¿Qué mensaje espiritual transmite la misa criolla? La misa criolla transmite un mensaje de fe, esperanza y universalidad. Al fusionar la liturgia católica con la música popular, hace que el mensaje religioso sea más accesible y resonante para una audiencia amplia, evocando un sentido de devoción arraigado en la cultura local. ¿Cómo ha sido recibida la misa criolla en otros países latinoamericanos? La misa criolla ha sido recibida con entusiasmo en otros países latinoamericanos, donde sus ritmos y sonidos resuenan con las propias tradiciones folclóricas. Se ha convertido en un símbolo de la riqueza cultural de la región. ¿Cuál fue el proceso de composición de la misa criolla?
El proceso de composición implicó una cuidadosa selección de ritmos para cada una de las partes de la misa, la adaptación de las melodías a los textos litúrgicos, y la orquestación para los instrumentos folclóricos y un coro. Fue un trabajo de investigación y creación intensivo. ¿Qué es el charango y cuál es su rol en la misa criolla? El charango es un pequeño instrumento de cuerda, similar a un laúd o una guitarra pequeña, originario de la región andina. En la misa criolla, su sonido agudo y distintivo agrega un color particular y es fundamental en varias partes de la obra, especialmente en el Gloria. ¿Qué importancia tienen los coros en la interpretación de la misa criolla? Los coros son esenciales en la misa criolla, ya que representan la voz de la comunidad y la congregación, interpretando los textos litúrgicos de forma masiva y emotiva, a menudo con arreglos vocales complejos y conmovedores. ¿Qué es la vidala y cómo se utiliza en la misa criolla? La vidala es un género musical folclórico del noroeste argentino, de ritmo lento y melancólico, a menudo acompañada por la caja. En la misa criolla, se utiliza en el Kyria o el Agnus Dei, transmitiendo un sentido de súplica y humildad. ¿Qué es el carnavalito y dónde se utiliza en la misa criolla? El carnavalito es un ritmo festivo y alegre del noroeste argentino y Bolivia, caracterizado por su vivacidad y a menudo bailado en celebraciones. En la misa criolla, se utiliza en el Gloria y el Sanctus, infundiendo alegría y celebración. ¿Qué es la chacarera y cómo se integra en la misa criolla? La chacarera es un enérgico ritmo y danza folclórica de Argentina, conocida por su vivacidad y estructura rítmica particular. En la misa criolla, la chacarera trunca, una variante del ritmo, se utiliza en el credo, simbolizando la afirmación de fe con fuerza y convicción. ¿Cuál es el significado del estilo pampeano en la misa criolla? El estilo pampeano se refiere a la música folclórica de la región pampeana de Argentina, caracterizada por su cadencia pausada y melancólica, a menudo asociada con el canto de los gauchos. Se utiliza en el Agnus Dei o el credo, evocando un sentido de paz y contemplación. ¿Qué papel juegan las letras en español en la universalidad de la misa criolla? El hecho de que las letras sean en español y sigan la estructura de la misa católica, a la vez que se fusionan con melodías folclóricas, facilita su comprensión y conexión con la audiencia hispanohablante y, por extensión, con otras culturas que pueden apreciar la belleza de la fusión. ¿Cómo se vincula la misa criolla con la espiritualidad popular? La misa criolla se vincula con la espiritualidad popular al tomar elementos de la cultura y la expresión musical del pueblo, haciéndolos parte de la experiencia religiosa. Esto permite que la fe sea vivida y expresada de una manera más auténtica y cercana para las comunidades. Ha sido adaptada la misa criolla para diferentes formatos, ejemplo, orquestal, coral. Sí, además de las versiones folclóricas originales, la misa criolla ha sido adaptada para diversas formaciones, incluyendo orquestas sinfónicas completas, grandes coros y arreglos para pequeños conjuntos, lo que demuestra su versatilidad musical. ¿Qué relación tiene la misa criolla con el movimiento del nuevo cancionero? Aunque la misa criolla no forma parte directamente del movimiento del nuevo cancionero, que surgió en la misma época y compartía muchos de sus ideales, sí comparte el espíritu de valoración de las raíces folclóricas y la búsqueda de una expresión artística comprometida con la identidad latinoamericana. ¿Cómo influyó la misa criolla en la percepción internacional de la música argentina? La misa criolla proyectó la música argentina a nivel mundial, demostrando la riqueza y diversidad de sus tradiciones folclóricas. Ayudó a desmitificar la idea de que la música argentina se limitaba al tango, mostrando un abanico más amplio de expresiones. ¿Qué desafíos enfrentó Ariel Ramírez al componer una misa con ritmos folclóricos? Los desafíos incluyeron la necesidad de mantener la solemnidad de los textos litúrgicos mientras se utilizaban ritmos a menudo asociados con la danza y la celebración. También hubo que encontrar el equilibrio para que la música fuera devota y a la vez auténticamente folclórica. ¿Qué legados dejó la misa criolla para las generaciones futuras? La misa criolla dejó el legado de una obra maestra que trascendió géneros y fronteras, inspirando a músicos a explorar la fusión de tradiciones. También consolidó la idea de que la fe puede expresarse a través de la cultura local de manera profunda y significativa. ¿Se sigue interpretando la misa criolla con frecuencia en la actualidad? Sí, la misa criolla sigue siendo una de las obras más interpretadas y celebradas de la música argentina y latinoamericana.
Es un clásico que se presenta regularmente en conciertos, eventos religiosos y festivales alrededor del mundo. ¿Qué rol juega la melodía en la misa criolla? La melodía en la misa criolla es sumamente importante, ya que es la encargada de transmitir la emotividad y el mensaje de cada parte. Las melodías son evocadoras, a menudo con un toque de melancolía o celebración, y están profundamente arraigadas en la tradición folclórica. ¿Qué distingue la versión de Mercedes Sosa de la misa criolla de otras interpretaciones? La versión de Mercedes Sosa es particularmente conmovedora por su voz inconfundible y su profunda interpretación. Su capacidad para transmitir la emotividad y la espiritualidad de la obra la convirtió en una de las grabaciones más icónicas y apreciadas. ¿Cómo se puede apreciar la misa criolla desde una perspectiva no religiosa? Desde una perspectiva no religiosa, la misa criolla puede apreciarse como una obra de arte musical de gran belleza y originalidad, que fusiona diferentes tradiciones para crear algo nuevo y conmovedor. Su valor estético y cultural trasciende lo estrictamente litúrgico. ¿Qué relación existe entre la misa criolla y la Pachamama, Madre Tierra? Aunque no es una relación explícita en el sentido litúrgico, la misa criolla, al utilizar ritmos y sonidos de la tierra, especialmente del noroeste argentino, conecta indirectamente con la cosmovisión de los pueblos originarios y su reverencia por la Pachamama. Es una expresión de la espiritualidad arraigada en el paisaje y la cultura. ¿Por qué la misa criolla sigue siendo tan relevante y popular hoy en día? Su relevancia y popularidad perduran por varias razones: su belleza musical intemporal, la capacidad de fusionar lo sagrado con lo popular, su mensaje de fe y esperanza, y su valor como expresión de la identidad cultural latinoamericana. Es una obra que resuena con un público amplio y diverso.